Vean lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cualquier niño que ha nacido debe sabérselo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente para saber el camino, sino también las lumbreras que se colocaban para poder dar sentido de ubicación, de dirección. Cuando uno anda por Israel, es muy curioso viajar por Israel y muy a la distancia ver las luces en los cerros de muchas ciudades que están ubicadas en los cerros. Dijo Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es cierto, hay muchas formas estratégicamente se ponían en las montañas, pero estas antorchas o estas lumbreras también eran indicadores. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo estoy aquí como siervo de Dios para compartir contigo la palabra. Lo hago delante del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo espero que tengas un espíritu receptivo, no solamente receptivo, obediente. No es la palabra que está en la mente la que va a atraer la presencia de Cristo. Cristo no va a venir a la escena de tus condiciones actuales, de tu situación, por el hecho de que tú solamente tengas palabra aquí, o que la pongas aquí, como cuando uno se ve en apuros y empieza a decir versículos, o en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y cree uno como si fuera un amuleto, que por poner en la boca algo, automáticamente ya va a suceder. No, es algo más. Es una palabra que, a pesar de que la Biblia recomienda escudriñarla, memorizarla, meditarla, la Biblia, la palabra de Dios tiene que arraigarse en el corazón. Y de la abundancia de la palabra en el corazón deberá hablar nuestra boca. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es válida para un adolescente, para un joven. Es válida para un adulto, para un anciano. Es válida para un hombre solo, una mujer sola. Es válida para cualquier persona. No podemos arriesgarnos a vivir en obscuridad. No podemos arriesgarnos a perder el rumbo sin saber por dónde vamos. Se requiere la palabra, y la palabra hace el papel de lámpara y de antorcha, es decir, marca, guía, dirige, evita que nos extraviemos. Todo aquel que abandona la palabra se expone, como dice David: bueno me es haber sido corregido por ti, Señor, cuando me extravié de tus mandamientos. Cualquier persona que desoye, desatiende, descuida, subestima, menosprecia la palabra y no la arraiga en su corazón hasta que se convierte en parte de su sistema, como la sangre corre, la palabra debe de llegar a tu corazón hasta que la palabra palpite al mismo ritmo de tu corazón, hasta que la capacidad que tiene el corazón de limpiar y de quitar todo lo que no es limpio, lo que intoxica el cuerpo, y darnos una sangre limpia para que siga corriendo. La palabra debe de hacer lo mismo. Debemos de volver a esta palabra. Este año tú tienes que encontrar la manera
de abrazar la palabra, tomar la palabra, apropiar la palabra, encarnar la palabra y metértela y decir: Dios dice esto para mi vida. Requerimos palabra. Requerimos palabra para guiar nuestro camino en este 2019. Es muy importante. ¿Qué palabra habrá de guiar tu camino este 2019? Uno empieza con la Biblia y vean ustedes lo importante que es una palabra y lo mucho que puede cambiar tu vida una palabra. Si quieren acompañarme, busquen aquí en Génesis. Génesis capítulo 12, ahí vamos a comenzar. Si alguien necesita Biblia, le prestamos una. No más tiene que levantar la mano, ya no hay, se acabaron, ok. Fíjense que eran 50. Seguramente se desgastaron. Entonces dice el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra. La importancia de una palabra: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué requisitos llenó Abraham para ello? Ninguno. Dios solamente miró a Abraham y extendió gracia para con él. Venía de un país, de una nación, de una tierra totalmente pagana, politeísta, adoraban a muchos dioses, con costumbres y prácticas paganas, aberrantes. De esas regiones donde Abraham vivía, surgieron prácticas muy horribles en esos tiempos. De ahí sacó Dios a Abraham y le dio una palabra. Era una palabra de grandeza, era una palabra de influencia, era una palabra que iba a trastornar y a cambiar todo en él, para él. La importancia de una palabra. Cuando Dios le da una palabra a un muchacho, a un joven, a un varón, a una dama, cuando Dios da una palabra, es algo que va a marcar rumbo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que cuando esta palabra llega a Abraham, ¿cuánto tiempo iba a pasar para que esa palabra se hiciera realidad? ¿Cuántos años? Porque Dios le habla cuando ya es avanzado en edad, arribita de la mediana vida, para aquellos años, donde se vivían 100 y tantos años. Así es que cuando tiene él 75 años, Dios empieza a tratar profundamente con él. Pero además tiene una esposa que es estéril, y él tiene que esperar 10, 20 más años. Porque Dios le está diciendo a tu descendencia. ¿Cómo puedes tú recibir una palabra de que habrá descendencia cuando tu esposa es estéril? Los años pasan y sencillamente todo tu estado de razón no trabaja, no funciona, no checa. Es lucha contra ti eso. Bueno, aquí tenemos. Cuando Dios da una palabra, va a servir de guía, como una lámpara.
como una antorcha. Entonces, como una lumbrera. ¿Quién quiere guiarse por la palabra de Dios? ¿Quién quiere vivir la vida a la luz de la palabra, guiado por la palabra? ¿Quién quiere vivir su matrimonio a la luz de la palabra? ¿Quién quiere criar a sus hijos a la luz de la palabra? ¿Quién quiere vivir su juventud? No por sentimentalismos, no por circunstancias del mundo, no por esto. No, ¿quién quiere vivir su vida a la luz de la palabra? ¿Quién quiere enfrentar retos económicos a la manera del mundo? ¿O quién quiere enfrentar retos económicos a la luz de la palabra? Así es que la palabra debe de guiar mi vida en todas las diferentes áreas. Y hay un mundo de diferencia. Abraham recibió una palabra. Ahora, vean aquí, en Génesis 37. Génesis 37. Ahí mismo, en Génesis 37. Vean lo que dice Génesis 37. Vamos a leer desde el 1, si les parece. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y vean lo que dice el verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. A ver, ¿cuántos años? A ver, ¿algún valiente que tenga 17 años y esté despierto? Dos. 17 años. ¿YouTube? ¿Tú también? Órale. 3. 17 años. ¿Cuántos años tenía José? 17. Dios pide el IFE para tratar con alguien. No. A veces trata con alguien desde el vientre. Cuando estabas en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios puede tratar con un niño. No importa su edad, Dios puede hablarle. Dios puede hablar contigo, conmigo. No importa en qué etapa de nuestra vida nos encontremos. Pero una palabra de Dios debe guiar nuestro camino. No las circunstancias, no las emociones, no lo que está pasando en el mundo, no la economía, no los comentarios, no. La palabra de Dios debe de ser lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino en este 2019. Ahora, vean lo que dice aquí. Dice aquí, José tenía 17 años, cuidaba las ovejas con sus hermanos. Verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Estamos hablando de una etapa diferente, años y años después de Abraham. Ahora estamos hablando de uno de los nietos y bisnietos. Jacob era nieto de Abraham y José era bisnieto de Abraham. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y aquí Dios, y José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oigan este sueño que he soñado. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los de ustedes, los manojos, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, he aquí he soñado otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas. Él tenía 11 hermanos. El sol
la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y hasta su padre le dijo: oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, etc. Dios trata con las personas, un sueño, una visión, pero especialmente con una palabra. Dios trata con las personas, con su palabra. Y una vez que Dios da una palabra, uno tiene que decidir si se queda con la palabra dada o se muestra titubeante y cambia cuando las circunstancias se pongan difíciles o diferentes o contrarias. Cuando Dios da una palabra, siempre que Dios da una palabra, se va a levantar una oposición a la palabra que Dios da. Se van a levantar contrariedades. Si hablamos de Abraham, Dios le dio una palabra y no pasó mucho tiempo, dice aquí, para que Abraham empezara a tener desafíos enormes ante la palabra. Una de ellas es que hubo un hambre terrible en la tierra. Y entonces hubo hambre en la tierra, capítulo 12:10 de Génesis, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra, y casi lo matan por mentiroso. Porque al faraón, al importante de la tierra, le echó mentiras. Cuando Dios da una palabra, va a haber desafíos. Los desafíos pueden empezar con uno mismo, con las decisiones que uno toma, pero siempre se levantan desafíos. Y el faraón le dijo: mira, si no hubiera sido porque Jehová se me apareció, entonces te fuera muy mal, te hubiera ido muy mal. Es que los príncipes, el faraón y todo el mundo, ¿verdad? Resulta que el faraón empezó a codiciarla. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, tómala y vete. Aparte de la esterilidad, aparte de la vejez, aparte de ir a Egipto, aparte de la posible amenaza de Faraón, vinieron años, 5 años, y no se cumple una palabra. Tú estás orando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Estás orando por tal o cual cosa. Dios ha dado una palabra y el tiempo pasa. Y pareciera ser que las circunstancias te convencen de que mejor aplazas o mejor cambias o mejor modificas o te acomodas. Porque a veces uno acomoda su doctrina a las circunstancias. Es decir, cambia las circunstancias, cambia la doctrina. Así creía, pero ya no, porque ya cambiaron las circunstancias. Error. Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos que haya una palabra de Dios guiando el camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmos 119. ¿Con qué va a limpiar el joven el camino? Con guardar la palabra. Así es que cada vez que Dios habla, se levanta una oposición a la palabra dada. No nos debería de extrañar. Lo importante es si te quedas con esa palabra que Dios da. Dios ha hablado a tu vida. Dios ha hablado sobre tu presente, sobre tu futuro. Dios ha hablado sobre tus hijos. O sea, no te va a hablar, ya habló. La Biblia dice que la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. La Biblia dice: mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios ya habló respecto a mi descendencia. Dios ya habló respecto a tu vida.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios ya habló. ¿Por qué tensionarnos? ¿Por qué tratar de forzar? ¿Por qué tratar de imponer? ¿Por qué tratar de obligar? En el sentido de que a veces parece que estamos más apurados que el Espíritu Santo por salvar a alguien, cuando el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y por lo tanto pretendemos suplantar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si los vas a traer, tráelos. Sí, debes traerlos. Yo agradezco al Señor las volteadas que pegaba mi mamá en la iglesia. Barría todo y no me hallaba. Y salía a buscarme donde estuviera. No importaba con quién estuviera, si anduviera en plan de conquista. No, si estuviera con mis amigos, o anduviera jugando, o anduviera no le importaba a ella. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Me enojaba, sí. Me fastidiaba, sí. Andaba en una etapa de los 12, 13, 14, 15 años donde quería abrirme, sí. Dios no me dejó. Y usó a mi mamá con sus oraciones, a mi padre, para que pudiera yo mantenerme. Yo agradezco a Dios eso. Dios le dio una palabra, tanto a mi padre como a mi madre. Y Dios la cumple. Dios la cumple. Las circunstancias no parecen, pero Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Ahora, acuérdense conmigo de algo que compartí hace poquito. Marco capítulo 4. Marco capítulo 4. Dice en Marco capítulo 4 verso 35. Dice 4:35 del Evangelio de Marco o de Marcos. Dice: aquel día, después de que Jesús enseñó, predicó, explicó, se cansó y trabajó durísimo, dice que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús, estando de un lado del lago, del mar de Galilea, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cuántos se acuerdan de esa vez que hablé de eso? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. 4 palabras. ¿Cuántas palabras se requieren? ¿Cuántas palabras se requieren para tratar con una persona? ¿Cuántas palabras? Voy caminando, veo a un hombre cobrando impuestos, se llama Mateo. Una palabra: sígueme. One word. Sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. ¿Cómo habla Dios? ¿Necesitas voltearte en un carro para agarrar la onda? ¿Necesitas caer a un estado de gravedad con un diagnóstico terrible para entender? ¿Cómo habla Dios? De diferentes maneras habla Dios, dice la palabra. ¿Cómo queremos entender? Dios le dio 4 palabras a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero toda palabra que viene del Señor siempre enfrenta un desafío. Siempre. El enorme desafío dice: y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundían, se anegaban, y él estaba en la popa, en la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, nos vamos a morir, ¿no te interesa, no te importa, no tienes cuidado que perecemos? Aquí estoy yo. Dios, el Señor me da una palabra: pasemos al otro lado.
Al otro lado hay un hombre que se llama el endemoniado Gadareno. Ese hombre representa el máximo nivel de deterioro al cual el diablo puede llevar a una persona. El máximo nivel. Si pensamos en la condición humana de cómo alguien puede caer en drogas, o cómo alguien puede caer en el alcohol, cómo alguien puede quedarse tirado en las banquetas, cómo alguien puede desperdiciar su potencial, su juventud, su vigor, cómo alguien puede echar a perder un matrimonio, cómo alguien puede quebrar sus negocios y que lo corran del empleo. Si pensamos en la peor condición a la que el diablo pueda llevar a la gente cuando la seduce, la atrae, la engaña y la esclaviza, si pensamos, el clímax, la máxima representación de la condición humana está en este hombre. Un hombre que, vean ustedes cómo nos lo dibujan. Cuando salió de la barca, es lo curioso. Cuando pasemos al otro lado, llegaron, trataron con el hombre, se subieron y se regresaron. No caminaron 500 metros, no caminaron 1 kilómetro, no se metieron a la ciudad. Simplemente el Señor dijo: aquí estoy, vamos a pasemos al otro lado. Porque les quiero mostrar algo muy importante. Quiero mostrarles hasta dónde puede llegar el deterioro, hasta dónde el enemigo puede tomar vidas, desbaratarlas, y a qué los puede reducir, a dónde los puede llevar. Quiero que lo vean. Y se regresaron. Ese era el plan. Muy importante, por cierto. Entonces dice: vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros, vivía en el panteón. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillas, con grillos y cadenas, con grilletes. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y había desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, nadie. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Hablemos de la condición humana. Yo cada vez que vengo aquí, doy vuelta en el semáforo, o a veces paso hasta allá, y veo a una persona en julio y en agosto descalzo. Veo que trae un balón destruido, veo que juega con el balón. Yo veo y digo yo: Señor, aquí afuera, en tu barrio, en las calles, gente que tú conoces, ¿a dónde puede llevar el enemigo las vidas? ¿Hasta dónde el enemigo se levanta contra el diseño de Dios para una persona llamada a representar en esta tierra la imagen y la semejanza de Dios? ¿Hasta dónde el enemigo quiere deteriorar esa imagen? ¿Hasta dónde el enemigo quiere exhibir a Dios a través de cómo destruye la vida de los hombres, para que haya un abismo enorme entre lo que Dios planeó y la realidad que el hombre vive? Y detrás de todo eso hay un proyecto infernal y satánico, terrible. Quizá ustedes o yo tenemos familiares que están en algún estado, en alguna condición, sea que hayan adoptado un estilo de vida, sea que tengan prácticas, sea que vivan bajo algún vicio, usando cualquier cosa. Pero es que Jesús dio una palabra: pasemos al otro lado. Porque en el otro lado te está esperando una visión del mundo, una comprensión del plan. Haré de ti una nación grande,
engrandeceré tu nombre, serás bendición, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Óigame, eso no es poquito. No es poquito. No es poquito. Como no fue poquito lo que Dios le mostró a José. Pero si es el caso se levantan vientos cuando Dios da una palabra. Se levantan olas. Se dejan venir tempestades. Dios ha dado una palabra. Y llega un momento donde uno centra su atención en las circunstancias. Y se desentiende o se desatiende de la palabra. Y el escenario es morir. Señor, nos vamos a morir, ¿qué no te importa? Toda palabra que Dios da. ¿Cuántos saben que Dios ha hablado de sus hijos? ¿Cuántos de repente han flaqueado en lo que lo que ustedes creyeron de repente bien fuerte y bien firme? Y pasa el tiempo, pasan situaciones y de repente flaquean respecto a lo que Dios ha hablado. ¿Cuántos se les han allí medio temblado las canillas? Como dicen en el pueblo. ¿Verdad que sí? It happens. Sucede. Abraham, yo voy a hacer esto y pum, se levanta todo lo contrario. José, mira, vas a tener tal grado de eminencia, vas a llegar tan alto que todas las tribus de Israel se van a doblar ante ti. Tu padre y tu madre se van a doblar ante ti. Y Dios le da una palabra y resulta que sus hermanos le empiezan a apretar los ataques. Lo golpean, se burlan, lo odian, lo venden, se va de esclavo, se porta bien, lo meten 13 años a la cárcel. Pero hay una palabra. ¿Te quedas con tus circunstancias o crees la palabra? Porque si tus circunstancias controlan la palabra que Dios te ha dado, entonces lo único que te queda es amargura. Lo único que te queda es nomás, ¿cómo es posible si yo aquí ni toqué a la señora y me están diciendo que cómo es posible que mi patrón, que yo le he cuidado todo, de repente, cómo es posible que mis hermanos, cómo es posible? La vida se te vuelve una desgracia si te pones a pensar en esa dirección. Jesús dice, vamos a Jerusalén, porque al Hijo del Hombre lo van a tomar, lo van a acusar, lo van a juzgar, lo van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Dio una palabra. Los discípulos lo sepultan, lo entierran, y de repente ya van para Emaús. No, pues es que tú no has oído. Jesús mismo se les pegó. Es que tú no has oído lo que pasó. Nosotros creíamos que él iba a redimir, pero lo mataron, lo sepultamos, y pues pensábamos que la salvación vendría a través de él. Pero ve, las circunstancias controlando la palabra. Si es Abraham en el remoto pasado, si es José allá lejos, si es David allá lejos, siempre hay retos. Entonces, vean lo que dice el primer libro de Samuel. Yo creo que aquí terminamos con esta lectura. Primer libro de Samuel. Dice el capítulo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Bienvenidos todos los que nos ven por internet siempre. Dice, el joven Samuel, ¿quién? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No hay cosa más triste que un cuadro como ese. Por lo tanto, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes
antes que la lámpara de Dios se apagara. Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Pero medio confuso. Y corriendo a Elí le dijo: aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve, acuéstate. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Fíjense, una etapa de la historia del pueblo donde la palabra de Dios caita. No había palabra. Escaseaba. Y de repente, a través de un muchachito llamado Samuel, Dios empieza a hacer oír su palabra. Lo más triste que puede pasar es que vivamos sin palabra de Dios que guíe nuestro camino, que la lámpara se apague. En este caso la lámpara se llamaba Elí, el sumo sacerdote. Pero también podemos decir que si se apaga la lámpara de la palabra, no hay mucho más que esperar. El Señor Jesucristo pudo tomar este libro, abrirlo y leerlo. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Me ha ungido, me ha dado para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, sacar a los presos de las cárceles, predicar el año agradable, el del jubileo, donde todas las deudas quedan canceladas, donde todos los esclavos quedan en libertad. Me ha enviado a predicar el año del jubileo. Y luego dijo: hoy, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, Jesús encontró una palabra y dijo: este soy yo. Y les dijo: esta palabra es mía, se está cumpliendo delante de ustedes, esta palabra es mía. Hoy la gente no le cree al Señor su palabra. El Señor da una palabra, me refiero palabra aquí. Él te va a hablar aquí. Siempre hay hermanos que pueden acercarse: así te dice el Señor. Y la Biblia dice que todo lo que alguien te diga tienes que someterlo rápido a revisarlo, porque hay personas, ¿verdad?, que pueden darte palabra y tú dices: a ver, pero nunca vas a fallarle cuando el Espíritu Santo te da una palabra. Y es curioso cómo el Señor habla y habla y habla siempre. Vean cómo Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado la misericordia de Dios. Primera de Pedro 2:9. Sin embargo, nadie brinca diciendo: hoy esta palabra se ha cumplido en mí. Esta palabra es mía. Esto es lo que yo soy, porque es lo que Dios dice que soy. ¿Qué te falta? ¿Será que podemos convertir nuestras venidas a este lugar en un ejercicio meramente religioso y no en un estilo de vida donde la palabra encarna y día tras día vemos cómo la palabra está haciéndose una realidad y está haciéndose cada vez más fuerte, creciendo en tu corazón? ¿Parirá la mujer en un día? Así pregunta el profeta. ¿Que no hay un proceso? ¿Que no hay una etapa? ¿Que no hay una gestación? ¿Que no hay un momento? ¿Que no sabe Dios los tiempos de todo? Lámpara es a mis pies tu palabra.
No dejes que en esta etapa de tu vida o de tus años, no dejes que la palabra de Dios escasee. No dejes que escasee la palabra en tu corazón. Atesórala. Súrtele a tu corazón palabra de Dios. Métele mucha palabra. Y corre con la palabra que Dios te da. Porque en un momento dado, si el Señor dice, pasemos al otro lado, es porque vas a llegar al otro lado. Y en el otro lado vas a recibir aquello que tú necesitas. Es increíble cómo el Señor nos da ejemplitos así como bien impresionantes. Señor, se me está muriendo mi hija. Ven, ven, yo iré y la sanaré. También le dijo a otro, yo lo sanaré. Era un siervo de un centurión y era una hija. Yo iré. Dios, el Señor Jesús dio una palabra, yo iré y la sanaré. 5 palabras ante una situación. Él lo dijo, se me está muriendo mi hija, yo iré y la sanaré. Y cuando va, se le entromete una mujer que tiene enferma 12 años, tirando sangre, flujo de sangre. Y Jesús atiende y la sana. Y cuando va yéndose, llegan de la casa del hombre. Ya no molestes más al maestro. Ya no lo mortifiques, no lo preocupes, porque ya. Entonces, mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cuántas palabras necesitas para hacer caso? Tú que estás coqueteando en una relación que no debes, que Dios te dé una palabra, déjalo. ¿Cuántas necesitas? ¿Una? Tú que jugueteas con esta cosa, ¿cuántas palabras necesitas? Déjalo. Aquel que logra dinero por medios que no convienen, que no deben, déjalo. Aquel que entretiene pensamientos que no son lo bueno, lo puro, lo amable, lo justo, lo digno, lo noble. ¿Cuántas palabras necesitas para que Dios dirija tu vida? ¿Cuántas? Sí están aquí, ¿verdad? Están enojados, ¿no? Ni lo estoy regañando, ¿verdad? Debemos dejar que la palabra llegue. Este año necesitamos una palabra que nos conduzca, que nos direccione. Necesitamos antorchas, lumbreras, que nos digan, ahí vas, vas bien, vas bien. Palabra. El Nuevo Testamento dice lo mismo. La palabra profética más segura que alumbra en lugar oscuro. Palabra, lo que Dios va a hacer. Entonces, a mí no me importa, como decía Moisés, que si las decisiones que se toman, que si la economía, que si la gasolina, que si esto, que si lo otro, que si aquello. No pasa nada. Nada. Es una oportunidad. Dios dijo, Jesús dijo, tú nomás ora, el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. 7. Entonces, así como caía el maná todos los días, el pan de cada día, así caerá mi maná todos los días. Pero cuando Dios da una palabra, se levantan desafíos. No tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Es que Dios me dijo. Él dijo. ¿Cuál es tu lucha en este momento? ¿Contra qué estás batallando?
con tus circunstancias. Y tus circunstancias desafían lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa es una palabra. ¿Por qué titubeas cuando las circunstancias desafían esa palabra? ¿Por qué de repente te entra la idea de que Él se desapareció? Él nunca se va a desaparecer. Por más infiel que seas, Él permanece fiel. Si a esos extremos nos vamos, pon tu mano en el corazón. Vuélvete a su palabra. Renuncia al dominio que le has entregado, quítaselo. El dominio que le has entregado a tus circunstancias, como mujer viuda, mujer divorciada, mujer sola, como un hombre solo, como una pareja en proceso, cualquiera que sea la situación, la desconozco, como familias que batallamos. Señor, aquí estamos. Te necesitamos, mucho te necesitamos. Siempre te necesitamos. Gracias porque te necesitamos. Lo bueno es que de ti sale palabra, y la palabra que sale de ti es como tú mismo. Tú te has encerrado a ti mismo en tu palabra. Tener tu palabra es tenerte a ti. Tener tu palabra es tenerte a ti. Gracias por ello. Gracias por ello, Señor. Estamos muy agradecidos, contentos, bendecidos. Señor, no sé hasta dónde podamos sentirnos orgullosos de ser tus hijos, pero es como una dicha, es como un placer, es como una bendición, es como algo que nos rebasa, que no tuve que hacer nada para que me amaras, no tuve que hacer nada para que me aceptaras, no tuve que hacer nada para que me perdonaras y me salvaras. Tú lo hiciste todo. Fue con Abraham y fue conmigo. Tú pusiste a tu hijo para salvarme. Tú lo pusiste todo. Lo único que yo hice fue estirar la mano y agarrar, aceptar la salvación. Es lo que yo te pido, que toques corazones hoy para que extiendan su mano y acepten salvación, reconciliación. Regresa a casa, ahí en internet o aquí. Regresa a casa. Vuelve al Padre. Nombre de Jesús. Señor, perdónanos por tanto titubeo, por no arraigar profundamente tu palabra y vivir de palabra que tenemos en la mente, en la memoria, pero que no ha descendido al corazón. Y se vuelve como una palabra que cae entre espinas, que cuando vienen las situaciones difíciles, como no tiene profundidad ni raíz, no prospera, no da fruto, no hay evidencia de nada. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ahora recuérdale lo que Él ha hablado de tu casa, de tus hijos, de tu salud, de tu matrimonio, de tu ministerio. Recuérdaselo. Dile: Señor, tú has dicho de mí esto. Lo retomo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor siempre ponga en ti su paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito cuando te acuestes, bendito al levantarte. Bendito seas cuando realices tus trabajos con tus manos. Bendito seas en el fruto del vientre, tus hijos. Bendito seas en tu alacena. Que
Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Es tu derecho, es tu herencia, es tu porción. Que cuando el enemigo venga para crear circunstancias alrededor de una palabra que Dios te ha dado, tengas la firmeza, la determinación, el coraje, la fe de poder decir: Dios me ha dado una palabra y me quedo con ella. Vivo en paz, doy buen testimonio y provoco que todos los que Dios me ha prometido lean el Evangelio en mi estilo de vida. Declaro en el nombre de Cristo que somos un pueblo unido y somos de bendición a esta ciudad, y que tú te dejas usar para la gloria de Dios. Bendiciones. Un aplauso. Bendiciones a todos.